Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo programa de Hablando con Naturalidad. Soy Menchu Arriaga, enfermera, naturópata higienista y maestra en Nashati, y mi página web es gemayida.com. Estamos también en CLM Activa Radio. Y este programa nos trae la expresión, este programa nos trae una manera también pues para interiorizar y para sentir. Muy buenas tardes, compañera. Hola, muy buenas Tardes, tardes. mañanas. Tardes, mañanas, noches, cuando nos estés escuchando o viendo. Pues mi nombre es Iris Damián García, soy terapeuta holística resolutiva y maestra en registros acásicos, y mi página web www.saludintegraliris6d.com. Y hoy pues vamos a desvelar la expresión del sentir, de cuántas maneras podemos expresar ese sentir, porque a veces nos quedamos con una o dos formas y tenemos infinitas formas de expresar nuestro sentir. Y para ello vamos a tirar del hilo de ese programa anterior que tuvimos, que hablábamos hablaba de la voz, ¿no? Del poder de la voz y del sonido. Y realmente ahora lo primero del universo es el sonido. ¿Sí? Explícanos eso. Lo primero del universo es el sonido. No, digamos que a la hora de formarse el universo, digamos que lo primero que fuese el sonido. Sonido, color y forma. Vale. Qué bello. Fíjate, sí. Y de hecho, dicen también que lo primero que se desarrolla en el feto es el de los sentidos, es el oído también. Y lo último también. Es interesante, aunque no se sepa interpretar, pero que el oído, el sonido, es una de los sentidos que más perduran en el ser humano. Ahora que dices lo del oído, fíjate que es lo primero que se nos abre para escucharnos, ¿no? Y sin embargo, hay muchas veces que no escuchamos. Hay muchas veces que ni nos escuchamos a nosotras mismas ni escuchamos a los demás. Entonces, claro, ahí se produce pues una gran confusión. Este tema es un tema importante a tenerlo en cuenta, saber escuchar, saberse sentir y saber escuchar a otros, por supuesto. Hace poco hice un vídeo sobre esto, saber escuchar a la naturaleza, saber escuchar los ruidos sin ponerle nombre, sencillamente, escuchar, aprender a recibir esos mensajes en forma de sonidos. Qué bueno. Muy bueno. Sí, fíjate que el otro día estaba yo en el campo, que ha hecho mucho viento, y estaba escuchando el viento. Estaba escuchando el viento y, bueno, realmente el viento no se escucha, porque es el sonido, es el ruido que hace cuando choca con los árboles o con las rocas o con la casa, ¿no? Y yo digo, madre mía, digo, menuda orquesta. Menuda orquesta está realizando el viento. Sí. Qué guay. Orquesta, además, y si pasa por algún aro ya es como silbidos, ya es distintos instrumentos. Exacto, así es, sí. Ahí Qué aplicando bueno. la orquesta. Y con esto del sentir, que hemos abierto el programa, claro, cuando somos pequeñitas, la expresión de nuestro sentir, ¿cuál es? El llanto. Es el llanto, ¿no? Tenemos hambre, nos duele algo, nos pica algo, o simplemente queremos atención, pero los bebés, ¿no? Los bebés, cómo se hacen decir, oye, que estoy aquí, con el llanto. Sí. Y luego, claro, vamos poniéndole el habla, ¿no? Las palabras para
para ya digamos, hacernos entender desde otro punto, con mayor claridad. Sin embargo, es también tan bello esa evolución. Y como decías antes, el sentir se puede expresar de muchas maneras. En este caso, el llanto de los niños, pero también la mirada, la postura. Desde muy pequeñitos ya obviamente nos comunicamos con nuestros padres o con el entorno, pero también aprender a analizar ese lenguaje no verbal en las comunicaciones, ya cuando somos mayores o incluso cuando vemos a los niños cómo se expresan o a los otros, a nuestra familia, porque como decías, la voz, la palabra, el llanto, la expresión vocal es muy importante, pero claro, la expresión corporal, etcétera, es la que complementa. De hecho, se dice que el lenguaje es un 20% y el 80% es el no verbal. O sea, imagínate la información que tenemos ahí en ese sentido. Sí, sí, fíjate que yo me acuerdo de cuando era pequeñita, iba encorvada, yo iba encorvada. Y porque claro, pues mi autoestima estaba por los suelos. Y además es que no me atrevía a hablar, no hablaba casi nada. Hablaba muy poquito, muy poco. Y claro, pues a veces me decían, ah, pero tú estás aquí, ¿pero te has venido? Y yo digo, sí, sí, claro, porque claro, cuando no tienes confianza en ti misma, pues no te atreves a expresarte nada, no te atreves a expresar nada, porque piensas lo que tú vas a decir, pues como que no le va a interesar a nadie. Claro, eso es tu creencia, ¿no? Llegamos ahí a las creencias. Y de ahí la importancia de simplemente, porque estamos hablando de la voz, pero simplemente soltar el sonido, soltar la voz sin palabra que se entienda, es un gran ejercicio para eso, para liberar la voz. Después, claro, lógicamente hay un trabajo también, si la autoestima está muy bajita, pues ahí también hay que desarrollar otras partes, ¿no? Pero simplemente con permitir que salga el sonido, eso ya te está abriendo a este punto que es tan interesante, este centro energético, que es la comunicación. Que es la comunicación con el exterior y la comunicación con el interior. La comunicación con la tierra y la comunicación con el cielo. O sea, que estamos ahí en ese punto de comunicarnos con más niveles. Pues ahora que traes esto, me estoy acordando de un caso que tuve, ya ahora ya mayorcita, de una persona, bueno, pues que le hice una terapia energética y sentía, dice, es que siento un dolor, un nudo, siento un dolor por aquí y tal. Claro, era una crisis de ansiedad. Entonces, al aplicarle la técnica energética, empezó a gritar, empezó a liberar, claro, se oía y la acompañante, ¿qué pasa? No, tranquila, tranquila, tiene que sacarlo, no te asustes. Claro, yo mantuve ahí la calma, pero empezó, ¡guau! ¡Guau! Y yo, venga, sácalo, suéltalo. Que muchas veces, no sé si lo he comentado también en otro programa, el hecho de eso, de que ahí cuando alguien grita, no, calla, no tendemos a favorecerle. Cuando alguien llora muy aparatosamente, enseguida, tranquilo, tranquilo, calla, no pasa nada. No, sí pasa, que exprese, que llore. Entonces, es importante, como dices, es romper ahí, si sobre todo existe, además que lo notaba, me lo decía así, tengo un nudo, Claro. pues se desató, se desató el nudo y empezó a soltar ahí, a liberar, a llorar, a gritar, y eso es muy sanador, ya independientemente que se le aplique la técnica energética o no, pero el hecho de poder hacerlo conscientemente. Claro. Cuando Cuando estás haciendo una terapia, pues entonces es más, ¿no? Porque es más potente porque hay una causa que se está liberando. Pues ahora que comentas tú eso, también me pasó con una chica que había abortado
y estaba ahí pues con el aborto, con la pareja, con no sé qué, con no sé cuántos, que vino a hacerse también una sesión de registros y conectó con ese dolor que tenía del aborto y lo que tú dices, empezó a gritar, pero gritos desgarradores que seguramente ella no se había permitido sentir ese dolor tan fuerte que sentía por esa pérdida. Y la verdad es que fue, yo también estaba un poco como asustada, no, a ver, no asustada por lo que estaba ocurriendo, sino por los gritos que eran enormes y claro, vives en una finca que todo se oye, vivimos en espacios que se oye todo, pero digo, nada, pasa nada. Exprésalo. Nada, expresar y soltar y soltar. Y era un desgarro, era un grito, pero de dolor, pero intenso, intenso. Y luego la verdad es que se sintió muy aliviada. Sí, libera. Uf. Libera un Por eso es montón. importante la expresión, por eso es importante sacarlo, utilizar la voz, utilizar... Yo muchas veces me grabo audios cuando tengo una emoción ahí que no va para nadie, sencillamente necesito expresarla, pues lo grabo. O hay veces que también me vienen canalizaciones de soltar notas musicales sin ningún tipo de letra. Pero qué bueno, a ti también te ha pasado, ¿no, Iris? A mí también me ha pasado, sí. La verdad es que tuve una época que, bueno, yo ya había estado también en un coro y cantaba mantras, cantaba vayans. Y hubo una temporada que me venían las letras y la entonación y la melodía de eso. Eran cantos, ¿eh? Cantos del corazón que le llamé yo después, porque yo después los cantaba. Ay, qué bonito. Yo me los graba, me tocó llevar una grabadora detrás porque me venían en cualquier momento, me venían en el coche, me venían estando en casa, me venían estando limpiando, me venían cuando estaba sola, eso sí, que es verdad. Y entonces, claro, yo empezaba a cantar, a tararear y claro, era para mí, era para sanar yo. Era para sanar yo. Y luego, claro, luego eso que hice, pues luego lo que hice fue recopilar todos esos cantos y hacía yo conciertos que eran cantos de miel. Ay, qué bonito. Y la verdad es que se creaba un ambiente muy mágico, muy mágico. Ahí yo también ya estaba iniciada en registros, cuando ya me atrevía a exponerme, ¿no? A darlo al público, esos cantos, pero era muy... me encantaba recibir esas canalizaciones así con canto y todo, porque sí, sí, era una vibración la que me llegaba muy chula. Mm. Claro, lo que decíamos también del programa pasado con Paz, que es que la propia voz tiene esa vibración que sana y ese era el objetivo, ¿no? De la intención del programa de la semana pasada y sin embargo es que lo estamos comprobando continuamente, en este caso tú, con esos cantos canalizados y cómo, fíjate, a mí me llama la atención de pequeñita que no hablabas, que no expresabas por voz Mm. y luego ya te dijeron, anda, venga, sácalo de esta manera creativa, con este arte Sí, y con esta sí, cualidad. y estaba el otro día haciendo memoria, yo digo, a ver, digo, porque yo no tengo así en la familia no hay ningún artista, me refiero de canto. Pero sin embargo, me acordé de que mi padre cantaba. ¿Sí? Sí, no cantaba por ahí, pero cantaba, le gustaba el cante flamenco. Ah, De hecho, a él le llamaban el gitano blanco. Porque, claro, hacía el canto flamenco y él, pues cuando iba de excursión o se juntaba con amigos, pues cantaba. O sea que yo digo, ah, pues sí, digo, pues es verdad, digo, yo no canto flamenco, pero también hay veces que me sale como algo aflamencado.
Qué bueno. Te tendremos que oír un día, Iris. Sí, un día a ver si hacemos un concierto tú y yo, porque tú también tienes una voz ahí total, ¿eh? Yo también me gusta y me gusta la música, me gusta entonar, me gusta cantar. He estado 8 años en una coral también de soprano. Mm, Y sí es cierto que cuando hago meditaciones, cuando hago talleres energéticos, justo hace unos fines de semana que he estado, también había unos ejercicios que era cantar el nombre a los compañeros, muy bonito, y sí, ahí me salen las melodías y ahí me inspiro y me dejo abrir, me dejo abrir. Cuando he hecho alguna terapia para mí energética, me dejo abrir la voz y dejo que salga y expresarme y desde los agudos más tal que yo digo, madre mía, cómo he llegado ahí, hasta graves. Y mm, me es muy curioso, eso que decías también es también sanación para mí. mm, Y bueno, y a los demás luego se quedan diciendo, Menchu, ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Pero bueno, claro, teníamos que haber grabado. Y yo, pues nada, que me dejo abrir la voz y para claro. mí es un regalo también. Qué Ujú. bueno, sí, sí, la verdad es que es magnífico. Y es que la voz es muy importante, porque la voz nos ayuda a reafirmarnos, Lo que decíamos. lo que decíamos. Y eso que habías dicho tú, que tú te grabas cuando estás sintiendo así alguna emoción así fuerte, eso también es muy sanador, porque estamos, lo digo también por mí, ¿no? Porque estamos acostumbradas a escuchar a otras personas a que nos guíen, ¿no? Cuando lo necesitamos, lo necesitamos. Sí, ¿Eh? sí, sí, por Pero a supuesto. veces es como que no dejamos esas herramientas, porque son herramientas que nos ayudan a conectarnos a nosotras. Sin embargo, cuando ya no necesitamos esa herramienta, es muy bueno grabarse una misma. Digamos que lo mismo que te dice la otra persona que te sirve, te grabas tú y luego te escuchas a ti misma. Sí, sí, sí. Es un ejercicio diferente porque tú has dicho que tú te expresas, ¿no? Con lo que sientes y tal, pero también muy sanador, porque tú estás soltándolo y después, después lo escuchas. Y al escucharlo ya lo escuchas como la observadora. Eso es. Sí, Y sí, también puedes, los escucho luego. claro, y puedes sacar ahí muchos matices. Muchos Mm. matices que a lo mejor en el momento que estás expresándolo no te das cuenta. Pero esto de hacerse visualizaciones una misma y meditaciones una misma, eso también nos ayuda a reafirmarnos. ¿Por qué? Porque estamos escuchándonos a nosotras mismas. Mm. Estamos reforzando el poder que tenemos. Y además nos reconocemos al escucharnos. Ujú. Reafirmamos, nos reconocemos y nos identificamos con eso que soy, con esa verdad que hay dentro. Ujú. Bueno, Qué bonito. ¿Podemos plantear unos ejercicios para esas personas que no se expresan, que les cuesta hablar de sus propios sentimientos, que, que por no, como decías antes, que por no molestar muchas veces, por, por pensar que su opinión no sirve o que realmente les afecte lo que opinan los demás cuando tú te expresas? Bueno, pues ¿cómo podemos hacer esos ejercicios que también, aparte de reforzar la identidad que somos, con ese reconocimiento, también refuerza la autoestima porque me reconozco y entonces creo que podemos hacer sí, unas... mira, hay un sonido que se llama macara, que es con la garganta, es hacer el abejorro, que digo yo. Mm, Mm, en cualquier sitio que estés, en cualquier momento, y eso lo que hace es que calienta, además de que calienta las cuerdas vocales, está haciendo vibrar todo tu cuerpo, todas las mm, células. sí, Y sí, además sí. que relaja, además relaja, cuando tienes ese estrés, eso te ayuda a relajarte.
Y luego hay un ejercicio muy bueno que es abrir y cerrar la boca. Abrir muy fuerte y cerrar la boca. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la mandíbula encajada y no nos atrevemos a abrir la boca porque hay mucha tensión, hay mucha rabia contenida. Es Entonces, verdad, este ejercicio es muy bueno. cuando hay rabia, cuando hay tensión, la gente aprieta los dientes. Es como... Exacto. Entonces, Y hay gente que no se da ni cuenta, dice, es que, no, es que yo no siento que esté apretando los dientes. Yo digo, bueno, a lo mejor no los aprietas en este momento, pero a lo mejor cuando tú estás durmiendo los tienes apretados. Entonces ahí hay mucha tensión. Entonces, abrir y cerrar la boca. Y después hay otro ejercicio que esto es ya para hacer también de taller de la risa, ¿no? Porque es hacer el camello. Y el camello es hacer esto así, así, mover la mandíbula hacia un lado. Y esto lo puedes hacer mirándote al espejo y te partes de risa. pues hacer el camello, Y puedes hacer hacer el abejorro a lo mejor y abrir la boca. y abrir la boca, exactamente. Y irte a un sitio donde no te escuche nadie y gritar. O Y gritar gritar. o simplemente decir tu nombre fuerte, en voz alta. El poder de decir tu nombre en voz alta es muy poderoso, muy poderoso. Ay, solo el nombre, sin más. Solo el nombre, sin más. No se trata de cantar, ni de chillar, ni de hacerlo bien, o simplemente si te sale la A o la o juega con las vocales también. Esto también es muy interesante, jugar con las vocales. Ah, Ay, yo, y gesticulando mucho. sí, 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 sí. Que bueno, nosotros para calentar, cuando calentábamos en la coral, hacíamos escalas y también practicábamos bueno, el juego, las vocales. Claro. Con, Sí, con- claro, ahí ya entramos en un terreno de aprender a cantar, de afinar y tal, ¿no? Pero para soltar la voz simplemente no hace falta nada, nada más que atreverte. ¿Y cómo te vas a atrever estando sola o solo? Cuando tú estés solo y sola, atrévete a recitar tu nombre en voz alta. Y tú vas subiendo el tono cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte y verás como poco a poco vas notando que tu garganta se va abriendo y que además tu energía cambia. Mm. Y bueno, me encantan estos ejercicios que me parecen súper sencillos, muy divertidos, muy prácticos, útiles y en muchos casos necesarios para abrir la voz. Además, si tú te sientes identificado con esto que hemos dicho, hazlo que aquí Iris nos lo ha comentado. Y además es que hay personas que padecen mucho de garganta, que están disfónicos. Disfónicos es cuando se te oye, pero está todo el rato así como con garaspera, que parece que no les sale la voz del cuerpo. O que tienen con mucha frecuencia problemas con la voz. No, es que me dedico a hablar, profesores, etcétera. También hay que aprender a modular la voz, a hablar. Y ese problema de salud puede ser que también estés ahí con esta parte de la expresión un poco bloqueada en algún aspecto, ¿no crees? También, pues sí, sí, claro. Lo que pasa que también es verdad que se pasan muchas horas hablando, los profesores que sí gritan, ¿no? Y entonces, claro, ahí también entraríamos ya a tratar eso de otra forma, ¿no? Mm. Pero porque ahí ya hay también, es como cuando estás haciendo un movimiento con el mismo brazo todo el rato, pues claro, al final se te carga el hombro, se te carga el brazo, se te carga la muñeca, todo, ¿no? Entonces con la voz es lo mismo. Pero ahora quería yo decir otra cosa, que hay mucha gente que no habla, que no se atreve a hablar, sin embargo hay mucha gente que habla mucho. Ah, también, es verdad. Hay mucha gente que habla mucho y que no dice nada. Que no dice nada. En resumen. En resumen, es como te dice una pequeñita cosa, pero es que después hay mucha paja alrededor. ¿Y entonces qué ocurre ahí? Porque también están tapando su inseguridad, su desconfianza. Es como que necesitan sentirse
protagonistas, ¿no? Y ocupar todo el espacio. Entonces, claro, vamos a ver para qué utilizamos la voz. ¿Para qué? Me ha venido ahora la canción de El que era el último de la fila. Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. Yo creo que nos quedaríamos todos mudos. Porque la verdad es Porque, que el verbo es magnífico, ¿no? La palabra. Pero también hay veces que distorsionamos un montón lo que queremos expresar, lo que queremos decir, lo que sentimos. También es como que lo disfrazamos tanto que se pierde la esencia. Qué bueno, qué bueno. Y me ha gustado mucho eso de que el primer sentido que se despierta es la escucha. Así que vamos a abrir bien las orejas vamos, y vamos a practicar la escucha. la escucha activa, esa La escucha escucha. atenta, porque también nos pasa, bueno, quedan 2 minutitos ya para terminar, pero también nos pasa que cuando estamos en una conversación enfocados en nuestra película y en nuestro discurso, no escuchamos. Bueno, esto cuando ya estamos en esa conversación así un poco más caliente, pero en otras conversaciones que es verdad, reitera la persona lo mismo y está en, ¿me estás escuchando lo que estoy diciendo? Si estoy diciendo eso mismo, es curioso. Entonces, aprender a escuchar, que es también lo que Sí, hemos empezado a decir. claro, yo de pequeña no podía hablar porque mis hermanos gritaban más. Entonces, como yo tenía una voz bajita, pues no llegaba. Yo no quería entrar en ese rol, ¿no? Que esto pasa mucho en las familias, en algunas familias, no en todas, ¿no? Entonces, claro, yo desarrollé, ¿qué pasó? Que desarrollé mucho la escucha. Yo he desarrollado mucho el escuchar, el escuchar. Claro, pues ha sido un placer, Iris, hablar de la expresión del sentir a través de la voz, a través de la palabra, a través del silencio, a través de la escucha, de la postura y de todo. Y bueno, espero que te haya servido a ti, que nos ves, que nos escuchas, estos consejitos y este programa de Hablando con Naturalidad de hoy. Así es, practica estos movimientos que hemos hecho, estos pequeños ejercicios y cuéntanos a ver qué sientes. Eso es. Pues nada, hasta el siguiente programa, Iris. Un Muy placer, como bien, siempre. encantada, Menchu, Un chao. abracito. Chao. Chao.